Muy buenas amigos, hoy Javi os va a contar cómo ha pasado estos últimos 5 años sin volver a casa y sin salir de China. Bueno, este vídeo lo vamos a hacer así un poco más suelto, sin apoyarnos tanto en el guión, porque al fin y al cabo son cosas personales. Aunque a decir verdad, los dos tenemos bastante inseguridad y cuando hablamos de cosas de este país nos gusta hacerlo con un mínimo de rigor. Bueno, yo en realidad ya he cumplido 10 años desde que vine a China por primera vez, que fue en 2011. Aunque también pasamos un año en España entre 2015 y 2016. Y a lo mejor algunos pensaréis, 5 años sin salir del país, ¡qué valiente! Pero Lele, tú que me conoces, ¿crees que soy valiente? No. ¿Cuál de los dos es el que mata las cucarachas en casa? Yo. De hecho, yo me considero una persona muy cobardica para muchas cosas. Por ejemplo, mis padres se acuerdan mucho de una cosa que solía hacer de pequeño con unos 5 o 6 años, y es que como me daba mucho miedo la oscuridad, le pedía a mi hermano, que es 2 años menor que yo, que me acompañase al baño. Y en cuanto terminaba, salía corriendo, apagaba las luces y dejaba a mi hermano ahí tirado mientras me reía a carcajadas. O sea, además de cobardica, bastante rastrero. También es verdad que de pequeñito vi quizás demasiadas películas de terror y para que os hagáis una idea, me pasé alrededor de un año durmiendo boca abajo para que no me saliese el alien del pecho. ¿Tú también tenías terrores, Lele? Sí, vi bastantes películas de Hong Kong. ¿De miedo? Sí, en los años 90. ¿Y qué tipo de películas eran? ¿De zombies, de vampiros, de esas? No es esa. Es como te sale algo de ruido, te sale oficina, hay luces por la noche, azules y todo. ¿Oficina? Sí. ¿Película de terror en la oficina? Eso hoy en día tiene bastante sentido con las jornadas de trabajo 996. Es una mujer que trabajaba en la oficina antes y luego murió. ¿Murió en la oficina? Sí. ¿De agotamiento? Sí. ¿Porque no tenía días libres o por qué? Maybe, posible. ¿Y luego qué? Y luego cada noche sale a la oficina. El fantasma. Sí, fantasma. Entonces a veces se ve las máquinas de fotocopia. Se trabajan sola con las luces. Pum, Estaba el fantasma ahí haciendo fotocopias. Eso es. ¿Por la noche? Sí. Vale. Y luego, aparte de los miedos estos, también tenía muchos apegos. Por ejemplo, al ambiente del caserío de mis abuelos, donde pasaba bastante tiempo. Me sentía muy cómodo rodeado de mis familiares, de los animales, y me costó un poco socializar con los niños de mi pueblo. Yo el primer día de escuela lo tengo grabado en el cerebro de lo mal que lo pasé. Me acuerdo que me llevó mi tía un poco engañado, y cuando vi que me quedé solo, ¡buah! No veáis qué llorera y cuánto me duró. Luego también lo pasaba bastante mal cada vez que llegaba un nuevo curso en la escuela. Me daba miedo enfrentarme a nuevos retos y los cambios no me gustaban demasiado en general. Y esa resistencia a los cambios me duró prácticamente hasta la universidad. Yo empecé a estudiar sociología en Pamplona, que está a unos 70 kilómetros de mi pueblo. Fue la primera vez que me alejaba de mi casa, de mis familiares y amigos, y no veáis qué trauma. Bueno, tampoco fue un trauma, pero sí que lo pasaba bastante mal y, por ejemplo, cada vez que volvía a casa los fines de semana iba corriendo al monte porque echaba mucho de menos el contacto con la naturaleza, y al ver a los amigos y estar con ellos me daba un subidón que luego el domingo se transformaba en bajón. Bueno, también es verdad que justo entonces acababa de salir de una serie de baches psicológicos de los que ya os hablaré en otra ocasión si surge el tema. A lo mejor lo podemos relacionar con la situación de China, pero a lo que iba, si entonces me hubieses dicho que iba a acabar viviendo en China, te habría respondido que imposible. Los que nos lleváis siguiendo un tiempo también sabéis que le tengo mucho miedo a las alturas y a volar. Tomé mi primer avión a la tierna edad de 25 añazos y además tuve la suerte de sentarme al lado de un granjero irlandés que estaba todavía más cagado de miedo que yo. O sea, imaginaos ahí dos caseros muy caseros alimentándose el terror a volar mutuamente. ¿Y por qué le tengo tanto miedo a volar? Si es un medio de transporte muy seguro desde el punto de vista de las estadísticas.
estadísticas? Pues yo creo que es por la sensación de que si sale algo muy mal, sabes que vas a morir sin poder hacer nada al respecto. O sea, lo que me aterrorizan son esos minutos en los que estarías atrapado sin solución. En el coche o en el tren, aunque sean más peligrosos, me da igual porque me imagino, me hago la ilusión de que podría hacer algo en el último momento. Claro, la ventaja de esto es que cuando aterrizas te sientes como un auténtico superviviente, lo demás te da igual. Recuerdo que aquella primera vez cuando aterrizamos en el aeropuerto de Dublín, aparte de querer besar el suelo, literalmente, me dije a mí mismo, bah, ya has pasado por lo peor, lo que venga después está chupado. Allí pasé 3 meses muy a gusto, aunque las 2 últimas semanas de miedo de tener que tomar el avión otra vez, claro. Y además yo entonces vivía con un señor que tuvo la brillante idea de contarme sus experiencias ofreciendo servicios religiosos en accidentes de avión. Que de verdad, Tony, estés donde estés, te mando un abrazo, te quiero mucho, pero aquella historia no me ayudó nada. Como imaginaréis, aquella estancia la hice para aprender inglés, entonces ya estaba con el doctorado, había que leer mucho en esa lengua y me pareció que era buena idea. A este señor le conozco. Hemos grabado varias veces a este señor, es muy majo. Tiene 88 añazos. ¿Cómo se conserva, eh? Ya me gustaría a mí. Luego me dio por el alemán, que también es bastante importante dentro de la sociología, y pasé 2 meses en Berlín. Aunque para ser honestos, no fueron 2 meses solo de estudio, hice bastante juerga. Ojo, entonces una estancia de 2 o 3 meses todavía me parecía mucho para estar separado de mis familiares, amigos y demás. Pero ¿qué pasó? Que poco después me dejó la novia con la que llevaba 5 años y se puede decir que me vine a China casi como reacción a la situación que estaba viviendo. O sea, seguía estando muy a gusto en mi pueblo con mis familiares y amigos, pero al mismo tiempo todo me traía recuerdos difíciles. Y aunque tenía mucho sentido que hiciese el trabajo de campo de mi tesis en China, porque trata sobre este país, al final también fue una forma de escapar y comenzar de nuevo. Yo en principio vine para pasar 1 año, lo hice con una beca de investigación, cosa que ayuda mucho, no es lo mismo que venir a la aventura, y tengo que reconocer que a lo largo de esos primeros meses también hubo momentos en los que lo pasé mal. En alguna que otra ocasión, al hablar con mi hermano o mis amigos, les reproché un poco que no tuviésemos más conversaciones o más chateos. A ver, también es verdad que en general estaba contento, estaba muy ilusionado por conocer tantas cosas nuevas, pero la nostalgia se me pasó rápidamente en cuanto conocí a Lele y empezamos a salir. De hecho, a medida que avanzaba el tiempo, me empezó a dar miedo el momento de volver a casa, y no solo por tener que hacerlo en avión. Yo solicité permiso para estar 1 año más como investigador, porque en realidad todavía me quedaba mucho trabajo por hacer, y cuando me lo dieron estaba súper contento porque eso también significaba poder seguir junto a Lele. Ahora bien, cuando me acerqué al 2.º año seguido viviendo en Wuhan, ya no estaba tan contento con la vida allí. Entonces no estaba tan adaptado como ahora y me quejaba bastante, ¿verdad que sí, Lele? Sí, sobre todo el tiempo, ¿no? El verano hace mucho calor en Wuhan, mucha humedad, y esto para Javi es casi imposible. Y también la comida, porque la comida de Hubei tiene mucho picante, mucho aceite, a mí también me cansaba un poco. Y luego también, ya os hemos contado en otras ocasiones, fueron años en los que la ciudad estaba en plena transformación. Muchas obras para el metro, para carreteras, y cuando se mezclaba todo, a veces se sentía como un pequeño infierno. Los días de más contaminación, más polvo, más ruido y más calor, la verdad es que me costaba bastante salir a comprar la fritanga de siempre. Esto también ha cambiado mucho en los últimos años. Si ahora vas a esa parte de la ciudad, está prácticamente irreconocible en muchos aspectos. Las obras han terminado, está todo mucho más bonito, más limpio, hay más normas de higiene, más civismo en general. Es que en realidad aquello tampoco era la China más desarrollada, seguramente en Pekín o Shanghai ya era otra cosa. En cualquier caso, yo estaba ya un poco harto y mi plan era llevarme a Lele de vacaciones para que viese cómo era mi tierra y con un poco de suerte en el futuro quedarnos allí a vivir. Pero claro, mi tesis estaba todavía por terminar y regresamos al noreste para pasar otros 2 años. 2 años que no fueron seguidos, hicimos alguna visita y al final regresamos a España para pasar 1 año. A mí para entonces ya me había empezado a cambiar el punto de vista sobre este país, también estaba más adaptado y Lele era la que quería ir a España, yo no tanto. Yo entonces tenía mucha curiosidad, quería
quería aprender español y vivir ahí enseñando chino. Pero al final no nos salió bien y nos dimos cuenta de que en este país teníamos muchas más posibilidades y más estabilidad económica. Y además, la madre de Lele lo estaba pasando mal. Mi madre no estaba nada contenta porque yo soy hija única y tenía miedo de quedarse sola. Y luego cuando le dijimos que volvíamos a China, no veáis qué alegría. Yo podía haber buscado un trabajo en una universidad española, pero lamentablemente, espero que permitáis la crítica, que nadie se ofenda, es un mundo muy endogámico donde experiencias como la mía de momento no cuentan demasiado. Además, yo para entonces ya había comenzado con esto de introducir la cultura y la sociedad de este país a los lectores occidentales, ya tenía mi blog, Historias de China, y es algo que me llena mucho más que el mundo académico, la verdad. Al poco de regresar, en noviembre de 2016 abrimos el canal de YouTube y el verano siguiente tuvimos la ceremonia de boda en el pueblo de Lele, aunque para entonces ya formábamos un matrimonio legalmente. En esa ocasión vinieron dos amigos, estuvimos viajando un poco con ellos después de la boda y la verdad es que me hizo una ilusión tremenda, porque aparte de esa vez, pocas veces más me han venido a visitar, aunque lo entiendo perfectamente. Mis padres todavía no lo han hecho, en parte porque son un poco mayores y también por el miedo a los aviones, que no sé si será genético, no sé qué pasa. De todos modos, el curso 2016-2017 no salió como habíamos imaginado y me tuve que buscar otro trabajo. Entonces nos fuimos de la provincia de Sichuan a Zhejiang y en los 3 años que estuvimos allí fue cuando el canal empezó a despegar y se empezó a convertir en algo más serio para los dos. Aunque tengo que decir que no recibí ningún apoyo por parte del centro en el que trabajaba, más bien lo contrario. Es más, esto generó ciertas tensiones por las que en 2020 tuve que buscarme otro trabajo. En principio íbamos a regresar a España de visita en el verano de 2020, pero ya sabéis lo que pasó. Y luego hemos sido padres, cosa que ha cambiado todavía más nuestra forma de entender esto de vivir en China. Yo creo que ver cómo crece mi hija también está haciendo que tenga más arraigo. Mis recuerdos con ella van a estar ligados a este país y ella de hecho es china. En la universidad en la que trabajaba antes también tenía un grupo de amigos españoles, profesores de español como yo, pero ahora mismo con la niña, los vídeos y el trabajo yo creo que no tendríamos tiempo para ese tipo de relaciones. Al mismo tiempo, tratar con gente de tu país puede estar muy bien, pero como aquí mucha gente viene para solo 1 o 2 años, al final desde mi punto de vista se repiten muchos temas. Tú a lo mejor llevas una década aquí y cada año tienes a los nuevos con los mismos problemas. Uy, mira qué curioso esto, uy, mira qué mal aquello, uy, cómo me gusta lo otro. Y tú, sí. Aparte que ya lo dijimos en otra ocasión, venir del mismo país no implica que tengas los mismos intereses aquí. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo unas necesidades de cara a la seguridad social o las pensiones que no son importantes para muchos recién llegados. Según mi experiencia, que seguro que es muy cuestionable y no tiene por qué representar a la de otros, cuanto menos tiempo estás con la gente de tu país o intentando hacer cosas de tu tierra, más fácil es aguantar la nostalgia. En mi caso, por ejemplo, si me envían comida de casa, cosa que agradezco mucho, no nos confundamos, es más probable que entre zampada y zampada me dé algún que otro bajoncillo, porque son experiencias que irremediablemente van asociadas a otras experiencias en otros momentos, en otros lugares, etc. Y cuando escucho música de mi zona, sobre todo aquella que sonaba en mis años de chaval, me afecta todavía más. Entonces ahí se puede formar una especie de círculo vicioso del que a lo mejor es un poco complicado salir, porque a veces desde mi punto de vista la nostalgia también te engancha, te puedes volver un poco adicto a ella. Entonces la actitud que tengo ahora es la de olvidarme de todas esas cosas hasta que vaya allí. Cuando vuelva a casa ya disfrutaré de todo ello al 100%, pero mientras tanto intento ser feliz con lo que tengo aquí, que no es poco. Ya sé que a algunas personas les va a chirriar escuchar esto porque a lo mejor piensan que te tienen que pagar para decir algo así, pero yo soy feliz en este país y creo que también podría ser feliz en muchos otros países. Desde mi punto de vista se trata de eso, ¿no? De intentar estar contento estés donde estés, aunque a veces tengas ganas de escapar o regresar. En resumidas cuentas, que si alguien como yo ha sobrevivido a 5 años en un país tan lejano, cualquiera puede. Además, no hay que descartar que cumplamos 6 o incluso 7 años sin volver a España, quién sabe. Esto del virus ha pegado muy fuerte y para nosotros ir sería más o menos sencillo, pero regresar es complicado. A ver si con las vacunas se
levantan las restricciones tanto en China como en otros países y podemos reencontrarnos. Aquí estamos contentos, pero también tenemos ganas de volver. A mí no se me olvida dónde está mi hogar y queremos que mi hija conozca a los de allí. Por cierto, ahora que cumplo 5 años casado con Lele y viviendo en este país, puedo solicitar la visa permanente. Es toda una aventura burocrática, ya hemos estado mirando los requisitos y si queréis un día os podemos enseñar cómo es el proceso. Ojo, que a lo mejor no es tan aburrido como suena porque tendríamos que ir a otras provincias a hacer trámites como Cantón. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!